Buenos días. En esta clase vamos a intentar explicar lo que es la fuerza de rozamiento. Es una clase para alumnos de primer año y va a tener un carácter conceptual. No vamos a definir la fuerza de rozamiento o fricción, son sinónimos. Fuerza de rozamiento es lo mismo que fricción. No lo vamos a definir matemáticamente ni con fórmulas, sino simplemente el concepto. Vamos a intentar explicar por qué se produce, qué es lo que es, cuándo aparece y cómo se comporta. Todo eso en esta pequeña clase. Bien, para eso nos tenemos que acordar cosas que hemos visto en clases anteriores, el concepto de equilibrio. Recuerden que cuando sobre un objeto, yo siempre dibujo cajas porque son más fáciles de dibujar. Bien, cuando sobre un objeto actúan dos fuerzas de la misma intensidad, del mismo módulo, ¿sí? Iguales pero opuestas, en sentidos opuestos, en sentidos contrarios, esas fuerzas se equilibran y dejan al objeto en equilibrio. Eso quiere decir que en una de las formas de quedar en equilibrio, hay dos, en esta en particular, el objeto queda quieto, ¿sí? Si solamente hubiera una fuerza, ¿sí? Si solamente hubiera una fuerza, el objeto se desplazaría, ¿sí? Se movería y ya dejaría de estar en equilibrio. Bien. Para introducir en lo que es la fricción, vamos a imaginarnos esta situación que seguramente a más de alguno le habrá pasado. Una persona intentando mover un objeto, aparentemente es ella la única que está empujando sobre el objeto, pero el objeto no se mueve, ¿sí? O porque es muy pesado, pero hay alguna razón por la cual no se mueve y hay que hacer una fuerza mucho más grande para que el objeto empiece a andar, ¿sí? Sobre todo si el objeto no tiene ruedas, ¿no? Si está apoyado superficie con superficie. Esa es la situación que estamos analizando. Entonces, desde el punto de vista físico, uno dice, bueno, ¿por qué no se mueve esto? Porque en realidad, si yo empujo aquí, ¿sí? Si se empuja, es como si solamente hubiera una fuerza, ¿no? Daría esa impresión. Pero si hay una sola fuerza y no hay ninguna fuerza que se oponga del otro lado, entonces esto tendría que moverse. Pero sin embargo, a veces cuando uno quiere mover un armario, una caja muy pesada que está apoyada sobre el piso y la empuja, ¿sí? Basta con empujar un poquito y no se mueve. Hay que hacer mucha más fuerza para que se deslice. Para entender lo que sucede aquí, por lo menos desde el punto de vista físico, siempre hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Acuérdense que esto es diagrama de cuerpo libre, que es un esquema muy simple en el cual se dibujan, por medio de vectores, todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿no? Que a veces son bastantes más de las que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos aquí sobre este objeto? En principio, bueno, si este es el centro de gravedad, vamos a dibujar un puntito, acuérdense el centro de gravedad, tenemos la fuerza peso. Vamos a dibujar así esquemáticamente, ¿no? Esa es la fuerza peso. Lo podemos poner P si quieren. P de peso. Ahora, esta fuerza está equilibrada, porque si no el objeto estaría subiendo, estaría bajando, estaría deslizándose hacia abajo. ¿Quién equilibra esta fuerza? Bueno, el piso. El piso responde con una fuerza exactamente igual, pero en sentido contrario, así, ¿sí? Que es, ahí está el vector. Bien. Esta es la fuerza que realiza el piso sobre la caja, y esta fuerza equilibra esta, ¿sí? Esa es la razón por la cual la caja no sube ni baja, ¿sí? Está en equilibrio verticalmente. Por otro lado tenemos acá una fuerza, ¿sí? Que vamos a llamar así, la podemos llamar F, ¿bien? Esa es la fuerza que está haciendo esta persona, ¿bien? Pero si la caja no se mueve, si el objeto, supongamos que esto es un ropero, no sé, algo así, no se mueve, tiene que haber alguna fuerza de acá, ¿bien? De este lado que esté equilibrando, porque si no, no sería lógico. Alguien tiene que equilibrar esta fuerza. Tiene que haber algún vector. ¿Dónde está y quién lo hace? Bueno, esa es la fricción. Ahora la vamos a poner, ¿sí? Pero primero vamos a explicar lo que es. Hay una fuerza que actúa, ¿sí? Hay una fuerza que actúa siempre que uno quiere mover un objeto, siempre que un objeto quiere moverse, quiere desplazarse. Hay una fuerza que se llama fuerza de rozamiento o fricción, son sinónimos. Es una fuerza que hace la superficie, que se produce con superficies en contacto. Acá lo hice, ¿sí? ¿Cómo es esto?
O sea, ¿cómo puede ser que una superficie haga una fuerza en sentido contrario al movimiento? Hay que imaginarse algunas cosas, yo las intenté dibujar, espero que se entiendan. Si esta es la misma situación, ahí, en ese circulito que yo tengo ahí, están las superficies en contacto. ¿Sí? Si uno mira esas superficies, la superficie supongamos que es un ropero con la superficie del piso, no son absolutamente lisas, ¿sí? No son absolutamente lisas, sino que si las mira uno de cerca, y aquí lo que estamos tratando es de mirar esto más de cerca, están llenas de irregularidades, ¿sí? Irregularidades, tienen protuberancias, ¿sí? No son rectas, no son absolutamente lisas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esas irregularidades? Las irregularidades del ropero, ¿sí? Que están arriba, y las irregularidades del piso. Hay distintos tipos de piso, por supuesto. Si es un piso de madera es una cosa, si es un piso de cerámica es otra, ¿sí? Si es una losa, si es cemento, ¿sí? Las irregularidades son distintas en todos los casos, pero siempre las hay, siempre las hay. Y cuando una superficie apoya sobre otra, esas irregularidades se encastran como si fueran los palitos de un peine, ¿sí? Una cosa así, ¿bien? Entonces cuando ustedes se empujan, si empujan acá, se generan en los puntos en contacto, acá, puntos en contacto, estos puntos en contacto, ¿sí? Ahí, se generan pequeños vectores que están empujando la caja hacia este lado. Y la superficie responde, para equilibrarlo, con vectores en el otro sentido, ¿sí? Pequeños vectores, pequeñas fuerzas, que cuando se suman todas esas fuerzas, que empujan hacia el otro lado equilibrando, ¿sí? Es como si estos dedos fueran las irregularidades de la caja y estas las del piso que encajan así. Nosotros empujamos la caja para este lado y el piso responde para el otro. ¿Bien? Responde para el otro. Todas esas pequeñas fuerzas en los puntitos de contacto se dibujan todas juntas de esta forma. Como una fuerza, y a esto se le pone FR, que significa fuerza de rozamiento, o fricción si ustedes quieren, ¿sí? Esas fuerzas se representan así e indica la fuerza que hace el piso que se opone al movimiento. Así que aquí sí hay una fuerza que se opone a este que la equilibra, que es la fricción o fuerza de rozamiento. Pero se dibuja así, a esta altura, indicando de que esta fuerza la realiza la superficie en contacto. ¿Bien? Pero fíjense que una característica importante a la fricción es que siempre se opone al movimiento. Quiere decir que si yo empujo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento me empuja hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento. Y si yo salgo de acá y me pongo acá y empujo hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento es para el otro lado, ¿sí? Porque siempre se opone al movimiento. Es así la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Cuando uno empuja un objeto y quiere moverlo, lo primero que tiene que hacer es ganarle la fuerza de rozamiento. Empieza a aumentar la fuerza, ¿sí? Y el objeto no se mueve, empuja más fuerte para superar esta fuerza, ¿sí? Porque mientras el objeto no se mueva, siempre van a estar equilibradas, ¿sí? Pero el rozamiento tiene un tope, tiene un límite. Las superficies en contacto tienen una capacidad de responder. Cuando uno supera esa capacidad de responder de la superficie, cuando uno supera el rozamiento, el objeto avanza, ¿sí? Pasa cuando uno quiere empujar un vehículo, pasa cuando uno quiere mover, justamente quiere desplazar un armario para cambiarlo de lugar. Está presente siempre. Por supuesto que si esta superficie estuviera congelada, ¿sí? Si hubiera agua congelada, por ejemplo hielo, estas protuberancias, estas irregularidades serían mínimas y el objeto desplazaría más fácil, probablemente lo empujo y sigue andando, ¿sí? Pero tengo una superficie lisa. Las superficies lisas tienen muy poco rozamiento. Igual siempre hay un poquito, siempre hay un poquito. Tienen muy poco rozamiento, por eso es tan fácil desplazar cosas en el hielo. Y si yo le pongo ruedas, ¿sí? Lo que estoy haciendo es separar las superficies en contacto, porque voy a poner ruedas aquí, esto se va a levantar, y estoy disminuyendo el rozamiento porque hay menos puntos en contacto. Cuando algo tiene ruedas, entonces las superficies se separan, van las ruedas ahí, y uno tiene menos puntos en contacto, y como hay menos puntos en contacto, entonces el rozamiento disminuye,
y siempre es más fácil desplazar algo que va sobre ruedas. Bien, explicado de esta manera, pareciera que la fuerza de rozamiento es muy poco deseable. O sea, estaría bueno que no existiera porque sería más fácil mover las cosas, ¿no? Pero no es así. ¿Qué ocurriría si no hay rozamiento? Yo no puedo hacer acá experimentos, no tengo mucho espacio, pero si yo tengo, por ejemplo, una silla y la empujo con el pie, ¿sí? La silla va a avanzar unos centímetros. Capaz que si la empujo muy fuerte, la silla avanza deslizándose 2 metros y se detiene, ¿sí? De hecho, avanza fuerte y empieza a detenerse hasta que en algún momento se queda quieta. ¿Qué es lo que la detiene? ¿Qué es lo que hace que esa silla de pronto se detenga, si deje de moverse? Bueno, es el rozamiento. Apenas la empujo, la silla se va desplazando, pero el rozamiento va empujando de este lado. Es como si hubiera una personita muy pequeña empujando del otro lado para que se detenga. Y de hecho la detiene. Pero ¿qué pasaría si no hubiera rozamiento? Si no existiera el rozamiento, ustedes empujarían una caja, ¿sí? Y la caja no pararía nunca. Salvo que encuentre acá una pared o algo, pero imagínense algo que deslice permanentemente porque no hay rozamiento. Esto es absurdo, por supuesto, el rozamiento siempre existe. Hay un solo lugar donde no hay, ahora lo vamos a explicar. Pero no solamente sería esta la única consecuencia de que no hubiera rozamiento, o sea, si no existiera esta fuerza de roce, nosotros, por ejemplo, no podríamos caminar, porque estaríamos haciendo esto, ¿sí? Y deslizándonos, los pies resbalarían, no se agarrarían en nada, ninguna superficie se agarraría con otra, y sería imposible desplazarse. De hecho, si nos pegan un pequeño empujón, nosotros haríamos esto y no podríamos parar, solamente que impactemos contra una pared, es la única forma. Es absurdo, sí. Hay algunos sistemas, si bien el rozamiento es imposible eliminarlo, porque siempre hay superficies en contacto, hay algunos sistemas que lo disminuyen. Por ejemplo, no tengo lugar para dibujar, pero lo voy a comentar, y después se lo voy a preguntar a mis alumnos de alguna manera. El juego del tejo, donde hay un disco que uno le pega y parece que el disco avanza y no se detiene, ¿sí? ¿Cuál es la razón de que ese disco uno le pega con una paletita y el disco impacta y va golpeando y no se detiene nunca? O casi. Ese disco tiene muy poco rozamiento. ¿Pero por qué? Porque las mesas de tejo tienen agujeritos en toda la superficie, muy pequeños que casi no se ven, y por ahí sale aire. Entonces, si este es el platito del tejo y esta es la superficie de la mesa, cuando está funcionando la mesa, la corriente de aire que sale de esos pequeños agujeros levantan al disco, ¿sí? Y lo dejan 1 milímetro flotando en el aire, pero porque hay una corriente que lo levanta. Y de esa manera yo lo puedo empujar y parece que va deslizándose como sobre hielo, mejor aún, y no se detiene, pero se fue el contacto, entonces disminuye el rozamiento. Igual el rozamiento, hay rozamiento porque hay rozamiento con el aire produce rozamiento también. ¿Dónde no hay? ¿Cuál es el único lugar donde no existe el rozamiento? En el espacio exterior. Ahí no hay rozamiento, ahí no hay fricción, porque no hay nada, justamente en el espacio hay vacío. Hay vacío es una forma extraña de decirlo, porque no hay nada. Entonces, si no hay nada con qué rozar. No hay aire tampoco. Entonces, en el espacio sí pasa esto. Esto que yo les digo de que como no hay fricción cuando uno empuja un objeto o lo mueve, el objeto sigue moviéndose sin detenerse. Sigue moviéndose sin detenerse. No hay nada, o sea, ni siquiera debe seguírselo empujando. Uno empieza el movimiento y ahí quedó. Y empieza y se mueve y se mueve y se mueve y no va a parar nunca más. Pasa con los satélites. Ya hemos visto nosotros satélites en el primer año, pero cuando se tiene que enviar un satélite al espacio, los satélites no tienen motor. Tienen un pequeñísimo motor que se utiliza solamente para corregir trayectorias, ¿sí? Por si se desvía, por si le pega algún objeto y de pronto el satélite se desvía y hay que corregir su trayectoria. Entonces, solamente se usa en esos casos, pero si no, el satélite se mueve solo. Y no se detiene nunca. De hecho, desde 1950 y algo que están los satélites dando vuelta ahí y no se detienen. ¿Por qué? Porque cuando los van
espacio, esta es la Tierra, y esto que yo dibujé aquí es la atmósfera, donde está el aire, tienen que ir por encima de la atmósfera, porque arriba de la atmósfera no hay nada, no hay fricción. Entonces ahí, a los satélites los pueden poner en órbita, ¿sí? Y van a girar, y van a girar, y van a girar, y van a girar, para toda la vida, ¿sí? Para siempre. Salvo que haya algo que los impacte, por ejemplo, pierdan la trayectoria, se metan en la atmósfera y el rozamiento ahí los hace frenar, ¿sí? Pero si no, no hay fricción ahí arriba, ¿bien? Bueno, espero que se haya entendido. Estas son simplemente una mirada conceptual del rozamiento y la fricción, ¿sí? Hasta luego.